arrancamos. Yo creo que, bueno, vamos arrancando. Voy a leer la sinopsis que, pues, que María Isabel me envió, como para que también quede pues, en el audio de la grabación, y arrancamos. Entonces, bueno, dice Bogotá, 1987-1994. Perfecto. En una ciudad con pocos espacios para los jóvenes, acostumbrados constantemente a ser estigmatizados y criminalizados, surge una generación marcada por una de las etapas de violencia más crudas de la historia en el país, el periodo del llamado narcoterrorismo, en medio del cual se construyó toda una propuesta cultural ligada con el rock, lo alternativo. Esta charla amistosa plantea un recorrido a través de la música y la estética de los diferentes creadores de la escena cultural de los bares surgidos en este periodo de la ciudad, de La Casona y Barbie a Music Factory. Barbie, TVG, Vértigo, Ben Arteria, Transilvania, El Búnker, Calimán, Chapinero Mutante, Membrana, Rotten Rats, Floristería, Astrolabio y muchos más. Entonces, bueno, pues adelante y bienvenidas. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Hola Angelina, gracias por la invitación y bueno, también para hacer pues agradecer también a Lore, porque digamos que esta charla también fue pensada gracias a unas conversaciones que habíamos tenido también en CABE con Angelina y con David, en las que hablábamos o yo trataba como de contarles cómo había sido la escena de los bares como a finales de los 80 y comienzo de los años 90, y entonces ahí surgió como la iniciativa de hablar, o sea que era importante hablar de eso, y yo recordé como una exposición que había tenido Lore, que también junto con su hermana Maite, porque es una colección que también es de su hermana, a la cual también revisamos su tesis de grado para comunicación, es decir, que nos hemos inspirado en la tesis de Maite también como para de lo que vamos a hablar, pero surgía como de un deseo personal que yo tenía y que también he trabajado a partir de La Usurpadora, y es de cómo se cuenta un poquito la historia del arte, y como hay muchos relatos que no son, pues no solo no son tomados en cuenta, sino que no hacen parte como de los relatos oficiales, porque a uno le parece que son como muy informales, y a mí me parece que precisamente ahí es donde se está escribiendo como una historia que es importante para los actores, sobre todo nosotros que somos artistas, ¿no? Entonces, bueno, charlando con Lorena, y bueno, ojalá se nos añade, se nos una, como Aramburo, y también en el contexto de que CABE es un bar, entonces nos servía como para hacer como ese link de lo que hemos estado charlando Lore y yo, de cómo unos bares que, como dijeron en la introducción, empezaban con La Casona y con Barbarie, comenzaron a armar una escena que repercute hasta el día de hoy en todo lo que ocurre como en las artes plásticas, y como gran parte de todo lo que ha ocurrido a nivel de no solo arte, sino música, comida, diseño, cine, todas esas personas que hoy en día están armando como esa escena, hicieron parte de estos bares, de los cuales vamos a ir como hablando a partir de la charla. No sé si quieres empezar tú, Lore, como contando como el contexto. Te agradezco además la invitación. Te agradezco mucho la invitación, María Isabel, y que hayas tenido en cuenta lo de la exposición, que fue una pequeña muestra que hicimos de la colección de flyers de mi hermana, pero que también ha sido como un interés particular de ir recopilando información, archivos, cosas que salen en la televisión, en los videos, hasta notas de prensa que van saliendo alrededor de ese tema en particular, porque siempre pues es algo que nos impactó a nosotras en nuestra vida como jóvenes, y que de alguna manera también empezó a determinar pues las decisiones que nosotros tendríamos en el futuro, como de estudiar artes o de los gustos musicales que teníamos, ¿no? Entonces,
para nosotras fue como muy importante y lo hablábamos desde, también creo que con María Isabel lo hablábamos, que no es solamente un fenómeno que era que pasaba allá afuera o lejos, sino pues que es parte de las vivencias de nosotras, ¿no? Entonces, mirar y pertenecer como a esto es muy importante y entenderlo con el tiempo, ¿no? Ya ha pasado un cierto tiempo y la distancia también nos ha permitido entenderlo, ¿no? Entenderlo más allá digamos, una propuesta de bares y de juvenil, sino como un movimiento en sí mismo, que podríamos decir un movimiento cultural. Muchas cosas pasaron en ese momento. No solamente porque estuviéramos en los años 90, en esos años del narcoterrorismo en Colombia, tan fuertes, ¿no? Donde nosotros todos vivíamos a ver qué pasaba con las bombas y la bomba de la 72 y la bomba de la 93, sino que pues muchas coyunturas se dieron en ese momento, ¿no? Hay que decir que por ejemplo, la constituyente del 91, pues fue muy importante en impulsar también la llegada de música, de darle un nuevo sentido mucho más joven a todo lo que estaba pasando, y eso pues revivió también mucho de ese sentir de ese momento, ¿no? Y no sé, digamos que yo pensaría que desde mi experiencia, yo empecé a ir a los bares como muy joven, a los 15 años estaba yendo a los bares, no se podía ir a todos, yo digamos, yo empecé a ir a esa Barbie con 15 años y ya en ese entonces, como apuntabas tú, pues ya habían existido un par de bares anteriores que fueron La Casona y Barbarie, ¿no? Y era interesante, nosotros habíamos llegado allá con mucha ansia porque no, pues a mí no me gustaba el merengue ni todo lo que estaba sucediendo en esa época, no me gustaba la salsa ni todos esos bares la alternativa era quedarse en la casa escuchando música, ¿no? Las famosas chimeneas. Entonces de pronto aparece como como estos nuevos espacios con una música súper atractiva que venía de afuera, pero que mezclaba muchas cosas. Y eso fue la primera atracción que yo tuve de ir con mi hermana, con mis amigos a los bares. Tenía 15 años, muchas veces no nos dejaban entrar, pero otras veces, no sé, digamos, después empezamos a ir a otro tipo de bares y era algo muy interesante porque también sentí como que uno tenía la posibilidad de recorrer Bogotá, ¿no? De ir de un extremo de la ciudad a otro, de estar en ir a la 34 con Caracas, y ese sentir de apropiarse de la ciudad fue muy importante. No sé Sí, si yo quieren quería empezamos como, a ver los carteles, sí, ¿te parece? yo Voy a quería hacer empezar a como un compartir paréntesis algunos de ahí esos carteles. porque yo quería hacer como un paréntesis porque digamos que yo sí, pues yo soy de una generación mayor que tú, y yo sí alcancé como a ir a La Casona y a Barbarie. Digamos que lo interesante era que estos bares estaban en la Candelaria y que muchos de los actores, luego eso uno se comienza a dar cuenta cuando vayamos hablando, pero por ejemplo alguien clave en la escena de lo que después se podría llamar lo alternativo, que ya era digamos, una frase que nosotros tomábamos en chiste, pero que se consolidó. Era, por ejemplo, Carlos Vives y La Mencha, que hoy en día, pues, nada hacer, pues, no es nada que uno asocie como con un movimiento que es más underground o subterráneo, pero que en ese momento fueron claves y más adelante también. Por ejemplo, apuntar de Barbarie, que también era en la Candelaria, muy cerca de donde, de lo de La Casona. Los personajes principales eran Andrea y Héctor Buitrago, que digamos que en todo esto que
en lo que vamos a tener en esta charla fueron unos personajes como fundamentales, eran como el eje de lo que armaron como todo este movimiento, no solo creando los bares, sino después con la música y con los, por ejemplo, Héctor Buitrago tenía un almacén de discos en la 19 que se llamaba Amor Discos, es decir, que ellos estaban en diferentes, digamos, áreas que iban armando poco a poco como como esta agrupación de gente. Que habíamos hablado con Lorena, que era como la primera vez, por ejemplo, Barbarie fue la primera vez en que gente que está ubicada en diferentes zonas de la ciudad se encontraron en un mismo sitio. Hoy en día que uno tiene internet y que las redes sociales y todo esto, como que conectarse con otra gente era algo que es lo natural, pero realmente en ese momento era bien difícil que uno, sí, estaba como muy sectorizada la ciudad y digamos que Barbarie, y bueno, luego Barbie, TVG y todo eso, sí logró que una gente que tenía unos intereses particulares, comunes, se encontraba en un mismo lugar y se daba cuenta que les gustaba lo mismo, que en ese momento era un fenómeno, pues era muy, muy difícil uno saber que había una persona que vivía en tal parte, le gustaba la misma música, por ejemplo, de Manchester, que a ti, ¿sí? Esos fueron como unos grandes encuentros y fue como la gran sorpresa para toda la gente que estaba reunida en ese momento. Eso sumándole que, por ejemplo, Barbarie fue de los primeros bares que tuvo música en vivo, es decir, que tú pagabas, no me acuerdo cuánto pagaba uno, seguro 5.000 pesos o algo así. Como 4.000 pesos, sí. 4.000 pesos era el cover y pues tú ibas a un sitio, pues el que lo pagaba, yo jamás pagué, pero el que pagaba un cover pagaba 4.000 pesos y pues oía, pues estaba en un concierto. Y eran unos conciertos pues, muy buenos, entonces era como una opción que era muy chévere en ese momento y que eso no existía en ninguna parte en la ciudad, ¿no? Entonces eso como antesala. Si quieres veamos los flyers un poquito y vamos hablando Sí, los de cómo puse era ahí toda la como muy estética. rápido, yo no sé si los están viendo ya Así que, en la presentación, si no, están yendo a sale mí, la pero pantalla general, no sale la imagen en ok. individual. Entonces, déjame ver cómo se, porque yo tengo que sale que sí estoy compartiendo, dejar de compartir, pero entonces vuelvo a intentar compartirlo. Bueno, y sí, yo quería como eso, como un poquito de ese tema, y digamos, hay una cosa muy interesante porque finalmente, pues, sobre todo Bogotá es una ciudad de norte y sur, ¿no? Y de contrastes muy grandes, que están muy ligados como también a las problemáticas de acceso al dinero, bueno, pero también es cierto digamos, venía gente del norte, del sur, de diferentes universidades, de diferentes, además, disciplinas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, como la gente de publicidad del Latadeo empezó también a crear sus bares, los de artes, gente de literatura, y entonces, y músicos, mucha gente de música, y entonces era muy interesante ver como ese mare magnum de gente súper diferente y súper atractiva por otros lados, porque sus formas de ser, de vestir, todo lo que sucedía en esos lugares era una locura, era muy chévere todo, ¿no? Bueno, voy a tratar de volver a compartir la pantalla. No sé si están viendo mi Sí. pantalla. Lore, si estamos viendo tu pantalla, tenemos que pedir un favor, como tú eres ahorita la anfitriona, está intentando Sí. entrar José Aramburo y Adriana Martínez, si los habilitas para entrar, porque no hemos Ok. podido habilitarlos. Y sí, estamos Entonces, viendo tu espérate un pantalla. momento porque... Listo. Y entonces, ¿dónde los veo acá? Aquí en estas... Participantes. ¿En dónde los veo? ¿Dónde están pidiendo la entrada? En participantes, abajo. En participantes, abajo, allá los vi. Entonces, aquí, admitir.
Listo, perfecto. Entonces vuelvo a compartir y ustedes me dicen, por favor, si están viendo los Sí, flyers. estamos viendo. Están viendo, Marisabel, tienes Sale la pantalla completa, no sale en individual, ¿sí? Lore. ¿No sale ahora? No. ¿Tampoco? Déjame mirar. Cerrar. Y está, pero están viendo los carteles chiquitos. ¿En pequeñito los estás Sí, viendo? en pantalla como todos en una pantalla en general. Entonces, déjame a ver si los pongo en... Y estaba leyendo en la tesis de mi hermana que la boleta costó 9,000 pesos. Entonces eran bastante asequibles para lo que era la época. Entonces, pues eran conciertos multitudinarios. Y creo que una de las cosas más divertidas que tenía Transilvania era que tenía un columpio que colgaba del techo. Era un columpio que estaba hecho con una llanta. Me imagino que era un poco inspirado como en esos videos, esa época de Nirvana, que en los videos salía como una gente que se balanceaba con una pita. Y esto, entonces ellos lo que hicieron para ambientar el sitio pues era poner ese columpio, y pues mientras la gente estaba en el bar o en el concierto, la gente se iba como columpiando y esto. Y bueno, lo que también era importante con los conciertos que fueron ocurriendo ahí, como tú dices, el que fue gigante fue Caifanes, pues era un concierto que en ese momento uno, pues para uno ya eso es común, pero llegó MTV Latino, que fue lo que vino como a consolidar realmente como esta escena, porque comenzaron a aparecer los primeros videos de grupos que eran latinoamericanos pues digamos en la programación. Entonces la estética comenzó como a jugar un papel como muy importante, porque pues era la primera vez que éramos como vistos en el mundo y como que era lo que se estaba manejando, y había como una dualidad entre parecerse a lo que uno veía en la idea de lo que eran los videos de MTV, y algo también como muy basado en lo local y lo quiche, porque ahí es donde entra Andrea y Héctor como a poner esa influencia, y aunque para los que vivíamos en la calle y el día a día era algo natural, como digamos comenzó a aparecer como en el imaginario la idea de San Victorino. Hoy en día ir a San Victorino pues pasa Transmilenio y es como algo que es muy fácil de acceder, pero en ese momento realmente llegar a San Victorino pues era algo que no era lo común y que era arriesgado y que no todo el mundo conocía que era San Victorino, y Andrea y Héctor comienzan a armar como toda esta estética de lo propio, por decirlo así, que al mezclarse como con todas estas influencias extranjeras arman lo que en cierta forma era lo alternativo, que es una fórmula que aunque uno no crea, se la pidió también muy fácil Carlos Vives. Y es cuando comienzan, porque ellos van en paralelo, son como dos escenas que van como generando esta idea que se consolida cuando Aterciopelados hace como ese video del bolero Falaces, del que sale que luego quizás lo podemos mostrar, que sale como toda la imaginería de San Victorino y de lo quiche y del Divino Niño y del peluche y de la ropa de compraventa, que era como lo que la cuerolina, era como la novedad. Lorena, perdón. Además que, Hola, digamos, aportar perdón. a eso. Lorena, perdón, es que hay gente que quiere entrar a la charla. No sé si a vos te sale el cartel ahí para admitir. Dale. Creo que está Adriana y está José Ramón Admitir. también intentando entrar. Ya los admití. Ya estaban en participantes, ya estaban. Admitir. Ahora está otra vez. Adriana. Listo. Gracias. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Porque yo no veo a nadie más. Veo a Adriana y ya la admití.
No, en realidad te tendría que aparecer un cartel cada vez que alguien pide entrar a la charla en la pantalla. Pero si no, yo te voy avisando, no te Me- preocupes. me- Eso, avísame porque realmente no lo ve, a mí no me sale No te ese preocupes. como Gracias. letrero. Dale, bien. Si sale alguien más, no, aquí están todos, están como estamos todos. Bueno, Si quieres, trata de entonces, buscar el de TVG o el de Vértigo Campo Elías, que en ese sí, momento. pues, bueno, uno del búnker es que lo chévere es que este era como el amanecedero de Sí. los bares, que esto ya era como la tapa de la olla, porque el amanecedero de unos bares que se cerraban a las 3 de la mañana, pues era ir a pues un hueco realmente, y pues ya duraba hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Aquí está el de Vértigo Campo Elías, Otra cosa del búnker que era bien importante y era que la idea, la hora en la que la gente salía a la calle era completamente diferente. O sea, prácticamente uno salía a 11:30 para 12. Y sí, bueno, por lo menos Barbie, que era como en la 140 y algo con séptima, uno, pues la gente iba en bus. Entonces uno como que cogía un bus a las 11:30 de la noche, entonces el búnker viene a ser importante porque en esa época sí llegaba la policía, que era en el momento en que bueno, todavía me imagino que los bares tienen que ofrecer plata para que no cierren los bares, y el búnker empezaba de 3:30 a 4, como era completamente subterráneo. Cuando tú salías del búnker, pues ya era mediodía en la séptima, y estaba como toda la gente que ya estaba trabajando, cuando en ese sitio que en realidad era subterráneo, pues era underground, realmente arquitectónicamente, pues era de noche, siempre estaba de noche y uno salía y era como siendo de noche. Y digamos que también había una cosa interesante ahorita que estábamos hablando de estas estéticas, y es que fue algo muy novedoso también para los bares, porque pues estaban los bares, sí, no es que no existiera una estética determinada en los bares del 82 o lo que fuera, pero tal vez esa estética que tú hablas de kitsch, San Victorino, se trasladó también a las arquitecturas, a los espacios, a la pintura de los mismos bares, porque era algo muy novedoso. Por ejemplo, en este Vértigo Campo Elías, este es el de la 20,50, que es el segundo de la generación de Vértigo. Vértigo tuvo tres sedes, digamos, pero en el primer Vértigo era muy novedoso, pues no sé, había un televisor donde salía un maniquí, ¿no? de la pantalla, había muebles, habían rosas en el techo, había pintura, había un montón de elementos que eran como traer ese kitsch de la ciudad del San Victorino a esas paredes. Y yo creo que pasaba un tanto lo mismo con otros bares, como lo fue en Barbie también, cuando uno encontraba los ojitos, y digamos en el trago famoso de Barbie, que era la lluvia ácida. Bárbaro. Y la lluvia ácida. El lluvia ácida, pues ya aparecían también como esos elementos de piñata conseguidos ahí en esos sitios, y que todo eso hacía parte también de recrear como el universo de Vértigo. Creo que, digamos, este era un bar que fue de dos personas de la Tadeo, ¿no? Y yo estudié con el mono Carlos Rodríguez. Sí, digamos que en ese momento el mono, que luego armó pues otros bares en la zona rosa, que cuando ya viene la música electrónica, y bueno, él hoy en día es el que arma todos estos restaurantes gomelos, ahora por decirlo, de alguna forma. Lo interesante también de lo que estabas hablando de la estética, como eso es. Y además algo que decía en una conferencia del lanzamiento del libro de las 1280 almas,
el Gordo de las Almas apuntaba además que esos afiches pues era Instagram de la época, porque esos, o sea, la manera de comunicar cómo eran, dónde eran los conciertos, dónde eran las reuniones, cuáles eran los bares, era a través de estos flyers o de estos afiches y encontrar los lugares específicos de la ciudad para promocionarlos y esa era la manera de comunicarse. Ellos no iban a, digamos, a promocionarse en lo establecido, tal vez podían hacer alguna entrevista en la radio, pero digamos que la manera de llegar a todos los públicos era a través de estos carteles, ¿no? Pues precisamente por eso yo le contaba la anécdota a María Isabel de que cuando nosotras salíamos, lo primero que uno hacía cuando veía un cartel, o mi hermana, que era la que los coleccionaba, era quitarlo, despegarlo cuidadosamente de la pared o del poste y guardarlo entre la cartera, porque digamos eran tan particulares otra vez desde esa estética un poco de los fanzines, tal vez ochenteros, punkis, tenía un poco esa estética y entonces eran muy divertidos y muy atractivos, ¿no? Sí, digamos que también la gente que estaba haciendo, bueno, aquí está la gente que estaba haciendo, por ahora que estabas hablando de los cómics, era toda la gente que iba a los bares, entonces uno podía leer en los cómics, por ejemplo, en Acme o Leo Espinosa, que ellos siempre contaban como chismes de lo que estaba pasando en los bares, porque siempre cada noche había una anécdota, o sea, siempre cuando le metieron un tiro a alguien en Barbie o por ejemplo ahora que hablabas de los flyers, había como una guerra también de cómo llegarle a la gente para que fuera un bar a otro, porque en un momento solo había un bar, sí, por ejemplo cuando era Barbarie, solo era Barbarie, pero luego comenzó la gente a crear otros bares con otra estética y como a subdividirse por la música y por la locación y por esto, entonces había como pues había que ganarse a los clientes, había como una anécdota famosa que era que cuando el día que están cerrando Barbarie, estaba Cacho, que era el dueño de Music Factory, otro bar que estuvo como en ese momento, y él a la cerrada de Barbarie va entregando los flyers para que todo el mundo vaya a Music, entonces todo el mundo se mueve como a este otro bar y así se va como se va movilizando, digamos, el público de una parte a otra y era la estética del flyer como la que iba también como cautivando a quien iba a dónde. Yo no sé si tienes ahí. Volví a compartir. Ajá. Sí, ¿cierto? Entonces ya vuelvo a compartir, que es que yo creo que me confundí. Listo, porque pensé que me había llegado otro participante. Bueno, y eso sí, es totalmente de acuerdo con eso, ese sentir de la estética, que además se tradujo también a otras publicaciones. Por ejemplo, hablábamos del Exterminador, que fue una revista muy importante de los Andes, que creo que estuvo ahí Ana Mosseri, era una de las que participaba en esa revista, y estaba Lucas Ospina, también, si no estoy mal, fue uno de los creadores de El Exterminador, y tenía esta estética, y además ellos entrevistaban a Andrea, entrevistaban a la gente, iban a los bares, y entonces también fue como un momento para encontrar como ese espacio ¿cómo se dice? Como de poder comunicarles a los otros donde estaban, ¿no? Hubo otra revista, ¿no? Estaba Chapinero de Eduardo Arias y Carl Troller, que pues también fue una... Y digamos que ellos también comienzan a ser importantes cuando arman Quack, como el noticiero. Este es el vaso, era un vaso famoso de Barbie. Que también esa es otra estética que todo el mundo comienza a manejar, es esos vasos de colores que mandan a imprimir. Eso es como una pieza de colección. Entonces ahí... aquí tengo unas poquitas.
Sí, estos son de la época aquí. Era muy interesante como por ejemplo, desde digamos, desde los medios de comunicación más normales, cómo se miraban a los jóvenes de esa época, y entonces hubo también muchas cosas que pasan alrededor, ¿no? Digamos que había como una lucha y que se hacían pactos satánicos, misas negras en Barbie, se decía que la gente pues se moría de consumición de drogas, que había peleas, y realmente, o sea, toda esa imaginería fue una represión policial que sí se vivió en la época, ¿no? Lo que tú decías al principio, Marisabel, por ejemplo, de que pues iba la policía, les pedía plata para poder seguir funcionando, en casos hasta dos veces Era por noche como, pasaba la policía. era como un clásico que tipo 2 de la mañana llegaba la policía, dividía a los hombres y las mujeres en dos lados del bar, requisaban a los hombres, a las mujeres no las requisaban, ni le pedían la cédula ni nada, era como una requisa solo para hombres, y después pues venía la vacuna. Y dependía de qué tan generosa pues era la vacuna del dueño del bar, que la fiesta continuaba. Entonces todo el mundo estaba como en ansiedad de que sí pagaran esa vacuna, porque si no se acababa como la fiesta, y a veces repetía, eran como 2 veces en la noche, volvía diferente policía, como, y uno estaba con una mecánica. Sí, y a veces, una anécdota que yo tengo, el policía en una, si nos quedaba en el bar consumiendo. O sea, después de que peluqueaba a todo el mundo, le parecía que era muy chévere el bar, y entonces se quedaba ahí y entonces pidiendo whisky y quedándose ahí en el bar, el capitán, porque alguna vez pasó en Chapinero Mutante, nos pasó. Llegaba la policía, nada más porque había ese pasillo gigante para poder entrar al centro del bar en Chapinero Mutante, entonces todo el mundo en el pasillo. Lore, una y pues nada, después llegaba el policía y se sentaba en la barra a tomar trago. Lore, una pregunta acá. Entonces, ¿Usted sabe quiénes son los de la foto? Sí, Andrea, espérate, me pongo las gafas. Esa es Andrea, y si no estoy mal, el de la derecha, con el de Caifanes. Con el de Caifanes. ¿Tú alcanzas a leer que está en el computador? Yo creo que con el cantante de Caifanes. Hola, creo que Adriana Martínez está haciendo ruido porque dice que le tienen que habilitar el sonido, que no está escuchando. Esto fue en el momento de Caifanes. Bueno, voy a seguir pasando aquí. ¿Quién lo tiene que habilitar, Lorena? Hola. Hola. ¿Aló? Dime. ¿Qué hago? No sé, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando a nosotras y tengo que habilitar el sonido o algo yo? Yo oigo a Adriana. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. ¿Aló? Sí, yo te oigo. Ya lo logré. Ay, qué bien, disculpen. Ya silencio mi micrófono. Perdón. Yo no he tocado nada, que conste. Solo le comparto, pero dime si tienes alguna pregunta, Adriana, porque, o un comentario también. Hola, no, ¿qué justo ha pasado? Que no se han activado el audio, una herramienta de pero no, qué pena, no sé qué día, que pasa ahí, gata gallina, así. Pero como le como lo que hablar,
Yo creo, ¿seguimos o no? Lore, lo que pasa es que Adriana tiene conectado el micrófono y no se da cuenta, creo. No sé si vos lo puedes inhabilitar desde Yo le quito el micrófono. y creo ¿Y que en dónde? vos podés, en Ahí en participantes, participantes y en te donde parás, está Diana. te parás cierto. sobre el micrófono y creo que ahí la silenciás. Yo no la veo acá, entre mis participantes ella no está. Ahí está, ahí se fue. Sigamos, ahí salió, creo que lo apagó ella. Sigamos, perdón. Ya lo apagó ella, sí. Sigamos Listo, con, dale. Está cerrado. sigamos con Pon este. otro de los flyers. Listo. Entonces, bueno, pues cámara de gas, otro de los bares, voy a ir pasándolos. Estos, el Expreso del Hielo, pues nosotros creo que no podíamos pensar en que esta acción se hubiera dado si no hubiera nacido también de ese momento de los bares, ¿no? El Expreso del Hielo fue comandado un poco por Manu Chao, que vino a Colombia varias veces, y fue pues una locura casi no sé, como psicodélica, podría decir, que se embarcaron en Marta. Yo no sé si ellos llegaron realmente, si esto se llegó a cumplir o no, pero este evento pues fue muy importante. Hay varios videos también. Claro que sí se llegó a cumplir, Lore. Ellos cogieron la gente se iba uniendo, ¿sí? Eso, y eso fue, el Expreso del Hielo, digamos que sí llegó, ellos se fueron en tren, incluso hay una parte muy importante que ellos vienen de Francia y llegan a Cartagena. Yo en ese momento estaba en Cartagena y entonces Mano Negra hace como un concierto súper famoso que es al lado de la Puerta del Reloj. Ellos montan como una tarima y comienzan a tocar como tipo 6 de la tarde, pero sin ninguna tipo de publicidad. Entonces, en ese momento un grupo así como Mano Negra, y sin que nadie lo conocía en Cartagena, comienza a mover y la plaza se comienza como todo a llenar, y como toda la gente del centro de Cartagena, que en ese momento el centro de Cartagena no es ni cerca como esa cosa Estrato 6 que hay ahora, sino que era como la gente que realmente trabajaba en el centro de una ciudad. Comienzo a ver como un grupo que desconoce, pero que siente como que las raíces tienen como en el trasfondo, porque una cosa es Manu Chao y otra cosa era Mano Negra, sí, digamos que Mano Negra sí era como otro tipo de música más radical. Entonces comienzan a armar un concierto que después se vuelve un concierto como insignia en toda la plaza de Cartagena. Y que ahí se me cayó esa es la vida moderna, compartir. Entonces, tipo 4 de la mañana, él era como famoso porque comenzaba, pues apagaban la música y comenzaba como a gritar, váyanse, váyanse ya, estamos cansados, váyanse. Y todo el mundo recuerda como el fin de la noche, como en la voz del panelo echando a la gente de los bares. Por otro lado, conectar, yo creo que si les parece, me voy a cambiar más cerca a mi coso, al router. Me va a pasar para allá. Dale. Porque no, esto sí, ¿para qué? Pero esta es la ley de Murphy. Me va a pasar para acá. Y entonces, tal vez acá me va Mario Duarte, que es el otro personaje que sale ahí, que era de la derecha, que era el cantante de la derecha. Después Mario Duarte se vuelve, pues que eso es chistoso, porque digamos que ellos dominaban una escena de rock, que era sobre todo de la Quinta, que era ahí por las Torres del Parque. Como digamos que gran parte de ese movimiento la gente se reunía en las Torres del Parque, sobre todo a la Quinta.
y Mario Duarte es el que después se hace famoso porque era como el mejor amigo de Betty la Fea en la telenovela. Era muy chistoso porque toda la gente como más radical de la escena de la noche, luego entraron como gracias a Mario a actuar y eran protagonistas de la mayoría de las novelas. Entonces muchos de los dealers de la noche después eran personajes que tú veías pues no protagonizando, pero sí tenían papeles y hacían parte como del imaginario de las novelas nacionales. Entonces también era como muy chistoso ver cómo cómo se fue mezclando eso y se fueron volviendo muchos de ellos como personajes de la cultura popular, ¿no? Te iba a pedir el favor que me dieras la posibilidad para compartir porque ya dejó de funcionar lo de compartir. Entonces, si es posible. ¿Ahora sí? No me deja compartir. Todavía no. Entonces, es para que, claro, como me desconecté tanto tiempo, es que la vida es difícil. Entonces, no me deja compartir. Entonces, de pronto se lo pongo en el chat para... Lore, listo, ahí te... Ahora sí, ya. Sí. Listo. Ahora, Ya, bueno, sí, Lore. esa es la foto y qué pena con ustedes, con las redes sociales, digo, con el internet y todo, esto es lo peor, pero bueno. Entonces, bueno, aquí quería seguir y mostrarles un par de carteles que me parecían chéveres, los de Calimán, digamos que también hablamos de esa estética, me parecía muy chévere porque pues se nota que es son los primeros carteles o digamos esa estética de Photoshop 1 puede ser, o de unos design 1 y entonces todavía se ve, ¿no? La impresora y todo esto, ¿no? Una de las cosas que pasaron chéveres durante todos estos, digamos, momentos, fue también que los bares hacían eventos. Entonces, yo me acuerdo uno de que era la fiesta de las gafas, que se hizo en Calimán, también pues de la siesta, también estaba el día de la muerte de Kurt Cobain, aquí tenemos otro de Transilvania, TVG, pues que es también otro de los bares de la época, y además TVG... TVG es clave porque, Lore, TVG, Alberto le saca, que ahora pareciera como lo más alejado de los bares. Digamos que Alberto Lesaca fue un adolescente súper precoz. Él estaba casi desde el comienzo de Barbie. Yo recuerdo, pues a Alberto le decían Chubi, y él debía tener 15 años cuando él empezó a ir a los bares y él abre, después de que ya sale Barbie y esto, él abre en Chapinero TVG, que fue un bar bien importante y que después hizo que eso mutara un poco en la escena tecno, porque hacen un concierto muy famoso que fue Estados Alterados, que en ese momento... Estados Alterados. Uno de los conciertos más importantes de su momento. Y además quería decirles que TVG era la abreviatura, se dice, de Te Veo Grave, ¿no? Así se llamaba el bar. El bar se llamaba Te Veo Grave y pues así le habían puesto. TVG, esta es una de las boletas de la época, que es chiquitica la boleta. Y por ahí TVG tenía algo que también era interesante y era que los bares, por ejemplo, Barbie o Vértigo, eran bien decorados. TVG era como más, pues ahí se veía un poco como más como hacia lo industrial, que era como algo que Alberto tenía como interés, porque era simplemente una bodega con una barra y sin ningún tipo de decoración, y lo que realmente importaba era la calidad de la música. En eso y además ese espacio desapareció.
desapareció con la ampliación de la 53. Ajá. Bueno, era Porque eso Alberto quedaba y ahí, Camila, la novia, ellos dos siempre han estado juntos. Alberto y Entonces, Camila, ellos armaban juntos Mutante, esos bares. Chapinero Mutante, que era un bar, era donde también ahí estaba, en esa misma época estaba Calimán, más o menos al mismo tiempo, y Héctor Buitrago tenía como era, en los dos tenía seguramente algún tipo, pues era socio, creo que de ellos, y aquí en Chapinero Mutante nace también un poco Rayuela, porque finalmente uno de los que fundó Rayuela también era socio de Chapinero Mutante. Y Chepe. Ellos, yo no me sé el nombre de ellos, pero eran Chepe y Piña. Pero Piña nunca me supe el nombre de él, pero pues ellos eran los socios de Héctor con otro chico que era uno de los bateristas, no sé si era el guitarrista de un grupo que se llamaba Escape, y ellos fundaron de Chapinero Mutante, eh, y pues de ahí también pues se unen, y ahí ya tenían Rayuela, empezó a hacer Rayuela, que también se unieron para hacer el video que estabas hablando, ¿no? El disco del Dorado, que es pues un video muy importante. También, por ejemplo, pues y eso no pues a lo que queríamos apuntar un poco era que casi toda la gente que fue a esos bares después armó como digamos, unos negocios que fueron incluso comercialmente, no solamente fueron gente que fue artista, sino, por ejemplo, la barra de Barbie, que estaba Manuel y estaba Eduardo, y que eran unos personajes pues a nivel simbólico importantes, porque eran los que dominaban como lo que pasaba en la noche en ese sentido del bar. Ellos arman después Minimal. Sí. Entonces digamos que todas las propuestas que tenían que comenzaron a armar negocios que tenían que ver con la comida, Rayuela, que era con todo lo del cine y lo audiovisual y los videos, como que se fue, por ejemplo, se fue armando como la parte editorial, como toda la gente que hoy en día está manejando como un negocio que tiene que ver con algo estético, eran las personas que estuvieron en esos bares en ese momento y que supieron cómo canalizar como esa idea que era de lo que queríamos hablar, que era un poco lo alternativo, que en ese momento sonaba como chistoso, pero que fue una fórmula que muy suspicaz ellos crearon, y era de mezclar como una fusión, como mezclar lo popular y autóctono con todas las influencias extranjeras y volverlos como un producto que los caracterizaba, y fue lo que los hizo por primera vez poder, cuando Andrea toca con Cerati, o sí, digamos que los pone en una escena, digamos que para los grupos de rock en ese momento eran importantes, que era que sea visto internacionalmente. Entonces cuando viene Café Tacuba, comienzan a venir como una cantidad de grupos que cambian no solo la música y lo que se comienza a producir acá, sino que también la forma como la gente se viste, qué ropa era la que sí, qué ropa, cómo salías a las fiestas, que era algo súper clave. Había gente pensando toda la semana cómo vestirse. No sé si de ahí de repente sale lo que tú querías hablar. Además, por ejemplo, ahí aparecieron otras cosas, como lo de Locomodo, ¿no? Bueno, aquí está el de Music Factory, que también me parecía interesante mostrarles porque, pues claro, estamos viviendo en pleno momento digamos, del SIDA, y como también, pues muchos de los bares, o sea, eso era una cosa interesante. Yo creo que los bares también, tal vez por eso, por las pintas, por la ropa, por estos del SIDA, porque pues se hacía también cosas alrededor de eso, de esas preocupaciones. Bueno, aquí tenemos otro de Chapinero Mutante, es Astrolabio, que era el café del que estábamos hablando al principio, que creo que fue muy chévere, porque en Astrolabio era más bien
un sitio más relajado que era por las tardes, pero en la parte de arriba existieron dos cosas muy chéveres. Uno, una tienda de discos y luego Locomodo, tal vez Locomodo, que es como hablando, un poco recogiéndote donde habíamos hablado de la moda, Locomodo pues empezó a hacer sus cosas ahí arriba y era una ropa súper chévere, era, digamos que por primera vez con una identidad diferente a esa colombianidad tropical típica de la que nosotros se llama pacata, ¿no? También de la que nosotros estábamos acostumbrados y más en moda, ¿no? Que lo más cercano a la moda era las reinas de belleza del reinado nacional. Y de pronto empieza a aparecer pues estos nuevos sitios, Locomodo fue muy importante en ese sentido, traía cosas, no sé quiénes eran las que trabajaron ahí. Y Locomodo eran Liz y Viviana, y después lo chévere de Locomodo es que es muy parecido, pues sí, como a la propuesta de Adriana, mercadear, pues cómo armar y cómo agruparse toda la gente que quiere producir diseño, pero que piensa que está ligado con la moda y comienzan a producir como todas estas piezas hechas a mano también. Y ahí sí entra fuerte como la estética de la ropa de segunda, que en ese momento nadie se vestía con ropa de compraventa y eso sí se vuelve como el furor. Entonces la gente lo que hacía era que le escogían como lo vintage de hoy en día, y cambiaba, imprimían etiquetas de marcas y le ponían y vendían más cara la ropa de... Y conseguían estas telas extrañas también, que se iban a eso, otra vez a San Victorino, a buscar telas que hemos estado hablando, el peluche, a traer botas militares, porque claro, aquí la gente, pues sí, habían Dr. Martins, que es un clásico, pero eso era para gente que tenía dinero. Aquí muchos, yo tuve las botas de Locomodo, que era como una versión, una copia. La Dr. Martin, una copia de la Dr. Martin, pero más cercana a la bota militar las que vendían en las tiendas militares, ¿no? Entonces, pues creo que hay una cosa también interesante alrededor de eso, de una estética que se estaba formando. Aquí vemos más bares, de Rotten Rats, que duró como 3 meses, no duró mucho más, pero que fue a la 94, y entonces también fue una búsqueda de locales y lugares que no fueran tan costosos, porque aquí lo que existía era la 82 y ya, y entonces buscaban sitios medio que estuvieran, fueran más asequibles y no tan normales, y por eso es que también esos bares fueron a lugares no tan comunes. Calimán llegó al 82, yo creo que porque estaban hartos de que les pidieran plata, ¿no? Y ya digamos que los permisos y todo ya estaban establecidos, pero bueno, aquí tenemos uno de Barbie, de la época de Barbie, de la 145, pues, que también era como una bodega que tenía 2 pisos, ¿no? Lo otro clave también era, por ejemplo, si Barbarie fue mucho la nacional y una gente de los Andes que quería como experimentar a otro tipo de bares, porque en ese momento la gente de los Andes iba como a la 82, digamos que Barbarie sí fue mucha gente más como de la nacional. Ahí se comenzó como a unir esas dos y empezaron a salir las universidades, y en ese momento que sí fue clave fue el Atadeo, porque muchos de los creadores y toda la gente estudiaba o publicidad o diseño gráfico en Atadeo, porque en ese momento muy poca gente, o sea, sí estudiaban artes, pero la gente estudiaba como algo que tenía que ver con diseño industrial o diseño gráfico, algo como más comercial. Y la calle del Atadeo, donde era el hueco cuando todo el mundo salía de clases, era como un segundo bar, y era interesante porque en ese momento el Atadeo era como decir hoy el barrio Santa Fe. Toda la zona del Atadeo era de prostitución y de los travestis y esto. Entonces como que la parte de cuando tú salías de la universidad, porque el único área social que tenía la universidad era esa parte en la calle, sí, era como estar en el hueco de la universidad, en el barrio Santa Fe todo el tiempo. Entonces yo creo que, y ahí mismo quedaba como Danita Tú, que era este primer
como un tatuador que era holandés, creo que era él, que es como de los primeros que empieza a hacer tatuaje. Dani, que hace una noche en Barbie que fue famosa porque él regaló un tatuaje que era como una salamandra, algo así. Era como una salamandra y todo el que fue esa noche a ese día a ese bar se tatuó esa salamandra y quedó como estigmatizado de ese momento. Entonces eso era como lo que iba ocurriendo y cómo las universidades se iban como integrando de cierta forma a lo que iba pasando. O sea, ahí fue clave la Tadeo. Y sí, es otra de TVG, de la época, y digamos de Dani Tatú, que aquí está lo del tatuaje, el famoso, el momento que estabas hablando en Barbie, ese es el cartel de la época, de ese momento del tatuaje, de ese evento, ¿no? Además, Dani Tatú fue otro de esos personajes, hablando con Panelo, digamos de la misma manera, que empiezan a sobresalir como dentro de todo este momento, porque pues Dani Tatú pues tuvo ese local ahí al lado de la Tadeo durante mucho tiempo, pero mucha gente aprendió a hacer tatuajes ahí. Y no es que él fuera el gran tatuador, creo que es más, él aprendió a hacer tatuajes básicamente aquí en Corea, como que había algo atractivo en su personalidad, en su forma de ser, que siempre pues la gente giraba en torno a él y mucha gente aprendió, ¿no? Chiqui Díaz aprendió a hacer tatuajes allá, que hoy es un tatuador muy importante. Mucha gente terminó ahí tatuándose sus primeros tatuajes, los hizo Dani, ¿no? Entonces, bueno, el de Barbie, aquí está el día, lo que hablábamos de los eventos, este también fue una fiesta. Por ejemplo, Calimana aparece otro personaje que está en la escena ahora, que es Beatriz López de Instituto de Visión. Betty era, claro. Betty fue la mujer de Héctor Buitrago y Héctor y Beatriz fue quienes armaron realmente Calimán, ¿sí? Incluso en Transilvania todavía, porque Héctor fue socio de Transilvania, también está ahí, y digamos que toda esa estética que viene después, que entra otro personaje que es Diana Rico, que también uno la conoce. Diana también arma esa estética porque ya hace como el video de la florecita rocker. Entonces, pues digamos la Florecita, Florecita, que también es otro de los personajes muy importantes, por otros chismes que pasaban en esa época, pero Florecita también era un personaje pues que sale ahí en el video y que después también fue pareja de Héctor más o menos por esas épocas. De Beatriz. Y después de Beatriz. Entonces, digamos que varias gente que estaba ahí en ese momento luego cambia por completo y uno la ve como fuera de contexto en otro, sí, como en otras instancias, pero comienzas a entender por qué ellos han ido entendiendo como hacia dónde se mueve la cultura y hacia dónde van las artes, porque hicieron parte de como de todo lo que engendró y lo que realmente fue creado por toda la estética que vino después fue creada por la gente que fue a esos bares, en cierta forma. Sí. Aquí está el cartel del famoso concierto del que hablabas, de Estados Alterados, también en TVG, que también fue chévere porque sí hubo como un feedback con Medellín. Medellín tenía algunos grupos de música como Estados Alterados o como Juanita Dientes Verdes, que ellos también eran paisas. Y entonces empezaron a ir tanto grupos de Bogotá a hacer gira, digamos, esas pequeñas giras, llamémoslo así, ir a Medellín y a Cali, y ellos venían a Bogotá, ¿no? Terminamos, tengo otra vez el de Transilvania y Estados Alterados, sí, ahí está. Entonces, yo pienso sí, que ahí redondeamos un poco y que pues es un tema que también da para profundizar. Para otra charla. Claro, cada bar, digamos, generó una estética y tuvo como unas consecuencias a nivel estético a futuro. Y uno prácticamente podría abrir un capítulo para cada uno de los bares porque se manejaba determinada música, determinada estética. Las personas que fueron a esos bares, tú las puedes reconocer hoy en día y en qué están trabajando y qué fueron.
como en la industria cultural, digamos, lo que cada una de ellas creó y aportó a futuro, ¿no? No, por eso me parecía chévere compartirlo en KB, porque claro, en cierta forma, digamos que es el contexto perfecto para en cierta manera entender que cuando la gente está pensando como en historia del arte o cómo se crea, sí, la historia de lo que pasa estéticamente, quizás es en los bares donde realmente se está gestando gran parte de lo que está ocurriendo, y esa historia nunca está contada porque solo se cuenta como la parte formal ya de los artistas fuera de contexto, pero todo se va gestando realmente alrededor en este caso en un bar, posiblemente a futuro también tenga algo que ver lo que ocurre en KB. Total, no, y pues muchísimas gracias porque es súper interesante. Estábamos todos ahí como pues viendo todas las imágenes que nos parecen fantásticas de todos estos flyers, como esa estética también que utilizaban como todas las gráficas de alguna forma que también nos parece muy chéveres, y de hecho queríamos preguntarles como si saben, o sea, quiénes eran los encargados de hacer como esas gráficas, si eran los mismos artistas. Un poco estábamos acá pensando que era como collage y fotocopia, y pues que nos parece muy interesante porque de alguna forma pues lo sentimos muy cercano a KB, porque pues de alguna forma es donde el punto de encuentro, donde los artistas vienen, se reúnen, han nacido muchos proyectos, y pues como que no se habla mucho de los bares como ese lugar donde, como que, no sé, como que se propicia como la creación y el encuentro, y que muchas de las cosas salen a partir de ahí. Y pues creo que es muy chévere como ver como pues históricamente los bares de los años 90, que además pues era una época política y social pues distinta, no tan distinta a lo que vivimos ahora, pero pues sí, con otras complicaciones seguramente. Entonces, que es muy chévere, que también estaba también, nosotros al principio de KB hicimos una exposición con el Goethe Institute sobre flyers y afiches de los clubes de música electrónica en Berlín, también en los años 90, y pues la verdad que también el archivo que Lore tienes de todos esos afiches nos parece espectacular, sí, y como que da pie es un archivo muy chévere. Y además, pues yo les traje, o sea, 20, pero la, nosotros tenemos un archivo de 50 imágenes fácilmente o más, no queremos una exposición ya. y digamos que lo que yo les contaba, hemos venido recuperando y recopilando material, porque por ejemplo, pues no, digamos, tengo carteles también de Radio Paramecio, que Radio Paramecio pues fue una emisora, en ese momento las emisoras también fueron muy importantes, pero Radio Paramecio y Radio Astrolabio, que también tuvieron su momento, ellos pues eran muy importantes para la difusión de la música que nosotros estábamos oyendo, y yo tengo carteles de ellos, por ejemplo. Sí, incluso la idea de Lore mía, y pues también con la hermana, porque Maite también, la hermana de Lore, no está ahí, pero ella es gran autora de esa colección. Digamos que nosotros queremos armar una exposición, que es lo que hemos estado charlando, en el que no solo mostramos la estética de los flyers y esto, sino que también podemos llegar a rehacer cómo era la estética de algunos de los bares, y por ejemplo pensar que por semanas podíamos traer, porque todos los actores de esa escena están hoy en día activos. Entonces como invitarlos a rehacer y poder guardar como un documento de esos bares, que es una parte que yo pienso que es fundamental de la historia del arte del país y que no está registrada en ninguna, o sea, no hay documentos de ese momento, ¿cierto, Lore? Nos encanta, y si Sí, y como la posibilidad de poder generar un archivo. Digamos que esa es la idea, poder generar un archivo, un documento donde guardar todos estos afiches y que no sea simplemente una presentación, pero también un anecdotario, porque una de las cosas que hemos estado hablando con María Isabel, que nos ha parecido muy chévere, porque empezamos a hablar, ¿no? Ella me cuenta, no, cuando pasó esto, yo estaba este día, que cuando, por ejemplo, pasó ahorita estaba leyendo, viendo de las cosas que hubo un accidente en Transilvania porque un carro atropelló a 5 personas que estaban sobre la séptima.
Pero lo que yo no sabía, o lo que estaba releyendo, mejor dicho, en la tesis de mi hermana, era que esa gente estaba en la calle porque precisamente llegó la policía a pedir su vacuna normal y todo el mundo estaba harto de pagarle la vacuna, y entonces la policía no tuvo ningún empacho en sacar, y en esa época cabían como 500 personas en Transilvania, sacaron a todo el mundo a la calle sobre la séptima, y pasó un tipo a 1000 y atropelló como a 5 personas, ¿no? Y entonces hay muchas anécdotas alrededor de los bares. Por Hablábamos, ¿no? ejemplo, De la hay unas gente que se... anécdotas famosas. Hay unas anécdotas famosas por ejemplo, que tenían que ver con el Panelo, y era que como él no dejaba entrar a nadie, y realmente sí se había movido como la ola de que se pasaba increíble en esos sitios. Hay un día que no dejan, ellos no, era muy selecto quién podía entrar y quién no podía entrar, si tuvieras plata. Entonces viene, como era la época de los traquetos, tienen como unos traquetos que quieren entrar a Barbie y no los dejan, el Panelo no los dejan, pues en la puerta no los dejan entrar. Entonces hay uno de ellos que mete, cuando abren la puerta, mete la mano y comienza a disparar adentro del bar, como a lo que sea. Entonces de ahí pues queda como que Barbie Western, que era como, no, cada vez que uno va a Barbie hay alguien Porque que está además echando tiros, no fue otro la primera imaginario. vez. Entonces, o sea, digamos, esa es otra de las cosas que nos interesa, ¿no? Como poder tal vez hacer un anecdotario de historias, de cuentos, de cosas que pasaban en la época, que nos parece pues interesante, ¿no? Contarlas, y que están alrededor también de una historia de Bogotá, como te decías, de una historia, además, de un momento muy particular de esos años 90 en Colombia, pero también de las historias urbanas. Yo siempre he pensado que el movimiento, como lo planteamos, o como no es solamente un asunto de los bares, sino de algo que surge a través de ellos, que surge, que impregna el arte, la moda, que impregna la literatura, porque podríamos hablar también de Opio en las nubes. Podríamos hablar también de la televisión con la tele de Carlos Vives, y con no, Sociedad, por ejemplo, y que hay un montón de cosas que están pasando. Rock al Parque, por ejemplo, hasta el Festival de Teatro, el primero, el segundo Festival de Teatro, que fue la traída también de un montón de cosas, el hilo de Ariadna en teatro, que creo que fue muy importante en ese momento. Pero la llegada de la pura de al cierre ¿no? Y esa tocada de Mano Negra en la Plaza de Bolívar como cierre del festival. Hay un montón de cosas que pasan alrededor, y que nosotros pensamos todo esto como un movimiento, como un en su pequeña escala, como en la movida madrileña, pero que un movimiento que movió a una generación, y que además la afectó, y que, como decíamos, todavía estas personas, eso pues, están en el ámbito del arte, están en los restaurantes, están en la televisión, y que gestaron un montón de cosas ahí. Entonces ese sería nuestro interés, ¿no? Buscar la manera de hacerlo. Bueno, pues, o sea, creo que nos parece súper interesante si hay la posibilidad de hacerlo en KB, como una exposición donde se muestra la colección, anécdotas, charlas, actividades, bueno, todo lo que pueda hacer y hacerse acá en KB, pues nos encantaría realmente, porque de hecho es como darle memoria y darle como validez a que este tipo de bares no eran simplemente como el lugar para ir a tomar y ya, sino era como realmente un lugar donde pues muchas cosas, y donde mucho, o sea, donde el crecimiento de muchos artistas, el crecimiento de muchos proyectos, como creo que ha sucedido acá en KB, y como pues increíble saber como anécdotas e historias de todos los bares pues, que existieron en los 90. Además, no es por lambonear, pero yo me acuerdo que cuando fui por primera vez a KB, yo dije, uy, esto es como ir a Vértigo. O sea, era la idea de eso, de encontrarse con gente, de la música, de los muebles, del segundo piso, no sé, había como una sensación chévere. Yo Y también,
una idea también que yo tenía en mente, que de cómo conectar, pues, y que es muy parecido a lo que pasa también a nivel del arte, y es cómo conectar esas generaciones, porque como esa memoria no se guardó, porque no era la época de internet, ni pues las publicaciones están, pero no hay como nadie que pues, porque qué artera también teorizar de una forma, pues, formalmente, sobre algo que era una fiesta, y que era algo que era divertido, y que era chévere, y que era la noche, pero sí cómo armar ese link para actualizar un poco a las generaciones nuevas de lo que están haciendo, y que vean que hubo también unos antecedentes, ¿sí? De unas personas que en otra época también fueron trabajando eso que ellos están haciendo ahora, y cómo eso se hace como, ¿sí? Se actualiza y sale algo nuevo, y se vuelve y se consolida como todo lo que está pasando a través de ustedes, por ejemplo, por decir DKB, ¿no? Total. No, pues creo que sería ideal como poder continuar como esta conversación y como, o sea, realmente hacer como esta exposición posible, como acá en el bar, con unas copas, y como que seguramente a partir de ahí, pues puede salir, sí, buena música, unos buenos tragos y buena compañía, pues seguramente podemos hacer que esa exposición, no sé, la logremos para el próximo año como parte, como parte de lo de la que está pasando con la residencia, que pues también ha sido muy interesante, porque también es como, pues en el momento en el que nos encontramos ahora, que los bares no pueden abrir, pues también como un espacio independiente de alguna forma logra buscar la manera de, pues, de resistir a toda esta crisis económica y social que pues se nos está pues, presentando en la cara en este momento, y es como hacer pues una residencia donde compartimos con artistas, compartimos con expertas como ustedes, a través también como de virtualidad, de programas de radio, de actividades, y pues que todo esto surja como con una exposición y que pues sí, como una memoria, digamos, de todo lo que está pasando. Creo que también pues es muy interesante como concluirlo, o no concluirlo, sino como continuarlo con una exposición que pues de memoria de lo que pasaba en los años 90 me parece genial. Súper buenísimo. Ahí lo estamos hablando. Sí. Dale. No sé si alguno de los que están de participantes que nos están escuchando vía Zoom tiene alguna pregunta, como para abrir un poco de espacios de preguntas a quienes están. William o Daniel o Adriana. O acá. ¿Cómo haces para conservar todo ese archivo? Pregunta Randy. Pues el principio del archivo, como yo les contaba, el archivo en principio es la colección de afiches de mi hermana. Nosotros los escaneamos hace como unos 10 años, hicimos como un ejercicio de escáner, no muy bueno, con el escáner de la casa, pero bueno. Y mi hermana hace, pues como ella es de comunicación, es otra cosa, ella tenía todo eso entre una carpeta, y hace 2 años yo me puse en la tarea de guardarlos como mejorcito, digamos. Entonces los tenemos guardados en una carpeta para que no estén doblados, para que las puntas no se dañen y todo eso, y separados, digamos, por papeles para el tema de la acidez del papel y todo esto. Entonces yo me tomé ese trabajo de guardarlos en una carpeta más grande, que no estuvieran, porque ella pues simplemente es que además mi hermana pues cogía estos carteles y durante muchos años esa fue la decoración de su habitación. Ella cogía el cartel. Todo lo que hacía casi todo el mundo. Todos los cuartos de esa época, la gente lo que hacía era que se robaba los flyers y decoraba como el cuarto. Exactamente, tal cual. Y por eso muchos tienen pues las puntillas y tienen los huecos de haberlos puesto en el costo. Pero bueno, entonces yo me tomé un poquito ese trabajo, y el resto tenemos un archivo de escáner. Para la exposición que nombra Marisabel del año pasado, yo lo que hice fue imprimirlos, y tratando de buscar esos colores en papeles silueta, me conseguí unos papeles silueta para poderlos imprimir, para que tuvieran como esa misma sensación de ese momento, y simplemente lo que hice fue una reimpresión de ellos que fueron para la exposición, simplemente.
Era una exposición que se llamó 1994, que básicamente lo que queríamos era rememorar o conmemorar más bien la amistad que yo tengo con un amigo mío que se llama Manuel Quintero, un artista que nos conocimos en la universidad. Entonces con Manuel decidimos hacer esta exposición de 1994 y era pues más bien recrear esa habitación adolescente a través de los carteles y invitar a nuestros amigos a que mostraran algún proyecto que ellos quisieran. Entonces, ahí fue que se hizo esos carteles, fue una pequeña muestra e hicimos una charla muy pequeña también con mi hermana y con en Estudio 101 donde hicimos la exposición y con este chico que tiene la página de Bogotá de los carteles, ¿cómo es que se llama? José Gandur, no. Popular de Luz. Plata. Enrique Plata. José Plata. José Plata. Con José Plata. Hicimos una pequeña, pero Maite básicamente lo que hacía era eso, explicar un poco los carteles y ya. Y hasta ahora. Y después nosotros, pues eso, hemos tratado, hay unos escáneres, pero chimbis, están como chimbis, pero toca volverlos a escanear. Y tenemos un archivo de eso. Pues hay bastante material guardado que hemos hablado con Lorena, hay documentales que se hicieron en el momento y estábamos hablando de ello, como he pisteado mucha gente que tiene material de otras épocas, pues tocaría como transferir y eso, pero la documentación está, y digamos que los actores de la escena todavía hay gente que está bien joven, y está trabajando y está haciendo cosas, entonces uno puede invitarlos a hablar a cada uno de lo que hablábamos de los anecdotarios y ellos van a recordar exactamente la música y las canciones porque uno apenas recuerda la locación, recuerda Barbie, IMF, Jesus Jones, Manchester, TVG, Pixies, o sea, estaba como súper catalogado que era lo que se oía en calle, eran como unas canciones que eran los himnos de cada bar y que incluso en una anécdota que contábamos, pues Manuel, el amigo de Lore de Minimal y él estudió artes plásticas en la Nacional y él y Eduardo eran la barra de Barbie. Hay una noche famosa en la que Héctor pone una canción de IMF o de Jesus Jones, creo que era, y pone la misma canción de 3 de la mañana a 6 de la mañana de seguido. O sea, habían como unas 40 personas que durante, pues, obviamente repartían ácidos en los cócteles y todo el mundo oyó la misma canción por 2 horas en loop. Entonces eran como anécdotas de gente que pues sería muy chévere también invitarlos y a oír como esas historias, claro, como el chisme, las anécdotas del bar. Eso sería entonces. No, y hay nuevo material porque, por ejemplo, Las Almas sacaron hace el año pasado un libro de recopilación de sus afiches. Aterciopelados sacó el libro hace un par de años y un documental, entonces digamos, ya empieza a haber material alrededor un poco más ligado a las bandas, el libro de Rock al Parque, que también pues toca un poco ese tema, y entonces... hicieron un documental del aniversario último de Rock al Parque, también está todo, Chepe lo hizo también, los de Radio de y tienen documentado también todo, porque incluso yo me encontré a Chepe en Rock al Parque en el aniversario y él me dijo, María Isabel, te vi en los videos del primer Rock al Parque, cuando lo abrieron con Beatriz y con Catalina, bueno, en fin, hay mucha gente que documentó y todo eso está guardado. Entonces eso sería muy chévere de poder compartir, de pistearlo, organizarlo y compartir. No, pues tenemos que volver a hacer como otra reunión en pro de organizar esta exposición al año que viene, porque sí, me parece súper increíble y creo que pues es como un buen lugar para eso. Bien. Bueno, súper muchas chévere. Muchas gracias por la invitación. Sí, buenísimo. Pues bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta, alguno o en Zoom. Si no, pues muchísimas gracias por
pues por esta charla tan interesante, por pues todo este archivo de imágenes increíbles, los afiches y los flyers pues me parecieron muy chéveres, como toda la gráfica, que es de alguna forma muy similar, como, pues no sé si es por eso de la fotocopiadora, pero toda como en blanco y negro, como bastante oscura también, no sé, bien interesante. Sí, Sí, muchas gracias por no, las anécdotas. Habrán Bueno, muchas más, mil más. hay un abrazo. muchas. Chao. Bueno, Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. bueno, que cuando venga Besos. María acá, y bueno, y Lore, si estás en Bogotá, pues acá también súper bienvenida. Y María, Claro. pues cuando vengas también, esta es la casa de ustedes. Gracias. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Espero que estén bien. Chao.